Palma 90 presenta Médicos en la Radio. Buenos días, amigos oyentes de su programa Médicos en la Radio por Palma 90.7 FM de Empresas Radiofónicas desde Barahona, la provincia de Bello Amanecer. Este espacio llega gracias a la clínica dental número 1 en todo el sur, NAC Clinic. Ven a NAC Clinic y comienza tu año 2025 con una sonrisa perfecta, implantes dentales, blanqueamientos, brackers y todo en odontología. Haz tu cita hoy llamando al 809-524-5858. NAC Clinic, odontología especializada. Médicos en la Radio llega a ustedes también gracias a la farmacia Dignali, al servicio siempre para su salud. Laboramos de lunes a domingo y días feriados. Buenos días, doctora Arboleda, ¿verdad? Sí, claro. Hoy está la doctora Arboleda hoy de invitada en este programa Médicos en la Radio. La doctora es neurocirujana y labora tanto en el Hospital Jaime Mota, ¿verdad? Así mismo. Como en la Clínica Magnolia y en la Santo Tomás. Ahí tienen los servicios. Antes, lamentablemente, todos los casos que tenía que ver con neurocirugía en consulta y otras patologías o problemas que tenía que ver con neurocirugía se tenía que referir hacia Santo Domingo. Hoy tenemos el privilegio, ¿verdad? Que yo decía que me quito el sombrero ante ti, Jay, el doctor Alcántara y el doctor de Medicina y de Deporte que tuvimos aquí, el doctor Emmanuel Félix, de que ustedes se han quedado en la región a dar el servicio a su comunidad. Buenos días. Para mí un placer compartir aquí con todo Radio Escucha, contigo. Gracias por invitarme. Nosotros de una manera u otra le debemos mucho a nuestro pueblo y estamos agradecidos porque nos han acogido con mucho amor. Y es un buen momento para que Barahona también cuente con lo que ellos necesitan, un apoyo médico y así evitar esos viajes tan lejos a Santo Domingo y por qué no contar con sus médicos aquí cerca en la misma zona. Bien, Arboleda, hoy vamos a conversar de de los motivos de consulta más frecuentes, ¿verdad?, que hacen las personas. Yo digo que tanto el dolor de pecho como el dolor abdominal, como los dolores lumbares, son una de las motivos de consulta más frecuentes que se dan. Y hoy vamos a hablar de lo que son las hernias discales lumbares, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, vamos para que el público entienda cuándo acudir a una consulta con un neurocirujano y cuáles son las principales manifestaciones, ¿verdad? Y los que refieren los pacientes cuando se sospecha que hay una hernia discal. Fíjate, esta es una patología muy frecuente. Aparece mucho en la población entre los 30 y los 50 años de edad. Hay excepciones, pueden aparecer después de esta edad o antes. Generalmente, el 98% de nuestra población presenta hernia discal lumbar. El primer síntoma que ellos van a decir es: me duele la cadera. Estaba sentada, quería pararme y no pude por el dolor de cadera que tengo. Cuando voy a caminar no puedo y tengo que agarrarme la cintura, así refieren muchos pacientes. Fui a levantar algún objeto pesado y bueno, me proyectó un dolor atrás de la espalda, doctora, y no aguanto más. Es muy frecuente esta patología realmente aquí en nuestra población. Alguien me decía, pero doctora, ahora yo veo que todo el mundo tiene hernia. Digo, bueno, es que antes no existía el especialista que podía diagnosticar así en lleno y tratar esta patología. Ahora sí ya tenemos y por lo tanto herramientas también para diagnosticarla como medio diagnóstico. Lo que pasa es que antes los viejos siempre referían mucho dolores. Y personas adultas ya de 40, 50 y pico de años referían dolores, pero nunca solamente se tomaba un analgésico, un antiinflamatorio
otros hasta antibióticos y psicológicamente y que se aliviaban, ¿verdad? Lo psicológico influye mucho y se aliviaban, pero luego se le iba el efecto del calmante, volvía otra vez el dolor y nunca, mayormente se pasaban así tiempos largas datas, con ese dolor, un analgésico y me alivié. No iban al médico, ya la gente se ha ido educando más de visitar al médico y al especialista. Entonces, ya están los métodos de imágenes, que con los métodos de imagen, la tomografía, la resonancia magnética, pues se hace un diagnóstico ya mucho más rápido y la gente tiene mucho más acceso a esos métodos diagnósticos hoy en día, más con los seguros de salud y en los hospitales, que muchas veces apenas existía rayo X, ya hoy muchos hospitales tienen tomógrafo. Exacto. Entonces, doctora, ¿cuál es, usted mencionaba la edad, ¿verdad? Las causas que pueden provocar una hernia discal. Mira, antes de hablar de la causa, podemos definirla. Ya sabemos que uno de los síntomas principales que el paciente dice, me duele la cadera o me duele la espalda baja, ¿verdad? Pero definirla en sí podemos decir que hernia discal lumbar es la extrusión del disco a nivel lumbar, o sea, entre una vértebra y otra existe un disco y ese disco tiene un anillo fibroso que lo protege por fuera y en el centro tiene un núcleo pulposo. ¿Por qué esta estructura es así? Bueno, con el objetivo de proporcionarnos a nosotros la movilidad de nuestro cuerpo, poder agacharnos, poder flexionarnos, poder hacer movimientos de extensión y así hacerlo de manera más suave y más cómoda. Entonces, esto ocurre ya cuando nosotros, siempre le digo a mis pacientes, hacemos mal uso y abusamos de nuestro cuerpo. Levantamos objetos pesados, no nos sentamos correctamente, duramos mucho tiempo de pie, no hacemos ejercicio o cuando estamos en el gimnasio levantamos demasiado peso y entonces eso hace que ese anillo fibroso, que es el que protege el núcleo pulposo, se rompa. Y es ahí entonces donde él sale es ese núcleo pulposo y entonces comprime la raíz que va a inervar determinada zona a nivel de los miembros inferiores. Cuando dice la raíz, o sea, ese nervio que sale, ¿verdad?, del disco, lo presiona. A ver, en nuestra médula espinal nosotros tenemos nervios que van a inervar grupos musculares distintos. Tienen su recorrido cada uno, ¿eh? Entonces, ese disco que sale, que se va de esa estructura que anatómicamente debe estar alineado y entre ambos cuerpos vertebrales, ocupa un espacio que no le corresponde. Entonces se proyecta hacia la raíz, por ejemplo, que va a inervar la porción anterior del muslo o que va a inervar la porción posterior, la zona del glúteo, y esto hace entonces que el paciente sienta una gama de sintomatologías importantes que lo obliga a ir a consulta. Eso cuando dice, doctor, me comenzó con un dolor de espalda, ahí fijo, pero ya el dolor lo siento que se me va hacia la pierna, me llega hasta la rodilla, me llega hasta allá abajo, hasta el tobillo. Exactamente. Es así. Los pacientes dicen, mire doctora, yo tenía dolor lumbar. Por ejemplo, me ponía mentol, estaba en la casa, tomaba X analgésico, antibiótico también, se han atrevido a tomar, como tú decías ahorita. Pero ya después sentía que era como unos pinchazos ahí en el muslo o del lado atrás del glúteo, o en la cabeza de fémur, ahí en esa zona. Me daba pinchazo, pero doctora, ya no es pinchazo, ya yo siento que la zona anterior o posterior se me acalambra. Es como si tuviera hormiga en la pierna, que le llamamos hormigueo. Hormigueo. Y ahí entonces siento un calambre y una molestia, y es por las noches, también se agudiza muchísimo. Y ya después, posteriormente se va instaurando, va progresando, hasta que el paciente te dice, bueno, ya la pierna la siento pesada. Ya no es igual.
ya tengo que arrastrarla. O me dicen, doctora, mire, yo camino 2 o 3 metros y ya yo tengo que pararme, porque el dolor me obliga a pararme. Es tan intensa esta patología que el paciente a veces cuando se acuesta le es difícil levantarse. A veces entran por la puerta de la consulta y te das cuenta y dice, esto es una hernia, porque el paciente viene con una posición altálgica característica, que es que él se aleja del sitio del dolor. O sea, si la hernia es derecha, él se va a inclinar hacia la izquierda y el paciente entra doblado a la consulta. Dice, mira, esta es una hernia y puede estar en tal sitio por la posición en que entra, porque hasta modifica la posición. Influye tanto que hasta el descansar le es molesto al paciente, porque cuando se acuesta muchas veces dice, doctora, solamente me mejoro algunas veces en la posición fetal, porque en la posición fetal la columna atrás, las vértebras abren y esto evita más compresión a ese nivel. Explica a las personas que nos escucha, que no entienden mucho que la posición fetal, para que el público sepa que no es médico, entienda cuál es la posición. Descríbesela ahí popularmente. Aplatanarla, ¿verdad? Claro. Cuando el paciente está acostado, flexiona la rodilla o sube la rodilla para encontrarla con el codo y la cabeza la esconde como que si estuviera buscando el abdomen. Y entonces esta posición hace que las caderas queden un poquito, las vértebras abiertas y proporcionen espacio y no comprima hacia atrás. Eso lo alivia un poquito. Pero una vez el paciente se incorpore, vuelve de nuevo a presentar toda esta sintomatología. Ya ha hecho el diagnóstico, ¿verdad? ¿Cuáles son los métodos diagnósticos que se realizan para hacer un diagnóstico de hernia discal? Mira, existen 2 tipos de diagnóstico. El diagnóstico clínico y el diagnóstico imagenológico. El diagnóstico clínico consiste, cuando está con el paciente, realizarle una buena investigación. Nosotros le llamamos una buena anamnesis, o más bien un buen interrogatorio. Esta conversación fluida, a veces los pacientes llegan a consulta y me vienen hablando rápido. Yo no, con calma, este es tu tiempo, tú me vas a explicar aquí de todo. Yo te voy a esperar. En la conversación, en este interrogatorio fluido, bien llevado, ahí tú te vas a dar cuenta de todo lo que el paciente te va a decir. El dolor, la característica, momento de aparición, qué otros síntomas se acompañan, el recorrido del dolor, porque ellos mismos te dicen, me recorre por toda la parte de atrás de la pierna, me agarra los 3 dedos del pie o me agarra el dedo mayor del pie, el primer artejo. Y la cronología, o sea, el tiempo. Y el tiempo que te va a decir a ti que esa hernia está sometida a una injuria ya hace mucho tiempo y que esa raíz necesita liberación. Después que tú conversas bien con él, que te explica de todo, a veces tú tienes que decirle algo más. Hay pacientes que quieren que como que lo lleven rápido, ¿verdad? Exactamente. A veces yo digo, espera, yo no tengo prisa. Exacto. Aunque tenga hambre, yo no tengo prisa, yo espero. Exacto. Dime todo lo que tú me vas a decir, todo. Trata de recordar todo y hasta el tiempo, que yo no tengo prisa. Exactamente. Esa es una arma poderosa que tenemos los médicos, la investigación. A veces el paciente es tímido o a veces el paciente no quiere preguntar porque le da temor o se le olvidan algunas cosas y tú lo encaminas porque ya tú sabes qué clínica puede aparecer en esta patología. Y por si acaso no aparece un calambre, sí, mire doctora, también calambre. Y así nosotros lo vamos llevando, luego que lo interrogamos, que él nos explica. Entonces nosotros corroboramos eso que él dice. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo nosotros investigamos eso? Con el examen físico. Yo le digo, bueno, ahora yo te voy a tocar, te voy a examinar y yo voy a ver si todo eso que tú me dices aparece en ti. Y es ahí donde aparece entonces el examen físico,
donde vienen las maniobras de la segue, maniobra de bragar, maniobra de la segue invertida, que son maniobras donde nosotros le elevamos la pierna, el paciente ya a 15 grados, 25 grados refiere dolor, le extendemos la porción anterior del pie provocando dolor, el paciente se queja, tú mira en su rostro, el rostro de dolor y te das cuenta que no está fingiendo. Esa es una de las armas importantes, tocar, examinar, para darte cuenta que esto no es por ganancia que lo está haciendo, que realmente tiene una patología. No se finge, ¿no? No. Es como el dolor del parto. Así es. Pero bueno, en la viña del Señor dice que hay de todo. Por lo tanto, tenemos que apropiarnos de todas las herramientas para poder diagnosticar. Tocamos en la porción posterior, le llaman maniobra de timbre, cuando nosotros le hacemos presión a cada una de las apófisis espinosas de la vértebra lumbar y sacra, con el objetivo de que nos provoque dolor y él puede expresarlo, y nosotros topografiar o localizar el lugar preciso donde está esta hernia ubicada. Nosotros también, después del examen físico, le ponemos a caminar para ver la marcha del paciente. Muchas veces ellos no pueden caminar porque la pierna le duele bastante. Le exploramos los reflejos para ver si están afectados. Y entonces, después del interrogatorio amplio de este examen físico, lo ponemos de diferentes formas, flexión hacia anterior, extensión, para ver en qué momento es donde le provoca más dolor. Fíjate, hay algunos pacientes que llegan a mi consulta muy sintomáticos. O sea que a veces le digo, no te voy a mover mucho para no provocarte tanto dolor. Pero es tan florida que yo digo, es de libro. Viene bastante florida, y entonces después que ya yo tengo mi diagnóstico formulado, que descarto que no es una infección urinaria, que también me da dolor a nivel lumbar, que descarto si es mujer, que no existe alguna patología a nivel de los ovarios, ¿verdad? También complementamos con sonografía para esto. Que los puntos pielorrenureterales, tanto anteriores como posteriores, están negativos, que son trayectos importantes que nos dicen, nos ubican en el momento de que hay alguna patología renal. Pues cuando descartamos esto nos quedamos con algo de neurocirugía puro, de columna pura, entonces complementamos con las analíticas. Ya por la experiencia, ustedes siempre, ya por ejemplo por el examen físico, la anamnesis, ya ustedes saben por dónde anda la hernia, si es de L1, L2, L2, L3, hasta L3, L4, L5, L6, hasta S1, ¿verdad? Exactamente. Se puede más o menos hacer, antes de mandar a hacer el estudio de imagen, ya ustedes sospechan por dónde anda el compromiso vertebral lumbar. Precisamente ese es el beneficio que te da usar el método clínico. Ese es el beneficio que te da porque te orienta a un diagnóstico. Y la columna es bastante expresiva, y como los nervios tienen cada uno de manera distinta un recorrido distinto, pues entonces esto nos va a ayudar a ubicarla. Por ejemplo, a nivel de L3, L4, nosotros podemos ver que el dolor del paciente se proyecta anterior al muslo. De L2. De L3, L4. L4. Anterior al muslo. Parte anterior al muslo. Exacto. Se refleja el dolor. Exacto. Si buscamos L4, L5, pues entonces posterior y se va más lateral. Se va lateral, sigue todo el trayecto y sube al torso del pie, arriba, la porción anterior del pie, y puede proyectarse al primer artejo, o sea, al dedo principal del pie, al mayor. Entonces, el paciente... El dedo gordo, como le dicen. Como le dicen, ajá. Entonces, el paciente tú le dices, usted me puede dibujar el trayecto del dolor. Y así mismo él va, junto con las manitos, recorriendo todo el trayecto de la raíz. Y de L5 a sacra a S1. L5, S1 es la porción posterior,
toda la parte de abajo, el paciente tiene dificultad a la dorsoflexión del pie y va a agarrar los 3 primeros artejos del pie, o sea, los 3 primeros deditos del pie. El mayor, el segundo y el tercero. No, los 3 últimos. Los 3 últimos. Sí, perdón, los 3 últimos. Son los 3 últimos. Sería el primero, segundo y el tercer artejo, porque ya el mayor es el principal, ¿no? Sí. Exacto. Entonces, ellos dicen, doctora, en los deditos del pie yo me lo siento adormecido, yo me lo siento acalambrado, muchas veces me pongo los zapatos y no lo siento. Claro está, tenemos que ser inteligentes y dentro de la anamnesis involucrar patologías de base, como la diabetes mellitus, que te da una neuropatía periférica. Y también suele aparecer adormecimiento en miembros inferiores. Ahí confunde. Y confunde. En los pacientes diabéticos, ya que no tienen neuropatía diabética ya bien avanzada. Puede confundir, pero no tanto, porque ya el dolor lumbar, el recorrido de la raíz, ¿sabe? El hormigueo, el calambre, aunque también aparece hormigueo, pero bueno, ya... En el diabético la neuropatía puede aparecer. Hormigueo, por supuesto. Pero bueno, ya tú te haces el diagnóstico, te lo planteas y bueno, lo descarta con los estudios de imagen. Yo he visto en el reporte de los imagenólogos que habla de prostrucción, ¿verdad? Uh-huh. Y en el otro habla de comprensión. Explícame ahí, que a veces yo me quedo con... Ven acá, ¿esto es hernia o qué? Ya, fíjate. Las hernias se clasifican. Ellas se clasifican en hernias protruidas. ¿Cuándo es protruida? Voy a imaginarme un huevo, la yema y la clara alrededor, ¿verdad? Para que me entienda. La yema es el disco pulposo. Pulposo. Y entonces la clara afuera es el anillo fibroso. Cuando el disco... El pulposo es el que amortigua. Exacto, es la esponjita. La esponjita. Es lo suave que amortigua. Que flexibiliza ahí, que hace que la vértebra suavemente pueda desplazarse. Entonces, cuando esa yema se desplaza un poquito y sube encima de la clara, es protruida. Y cuando habla de la parte central, lateral, explícame ahí, que el imagenólogo... Ahora te voy a explicar. Entonces, sí, es protruida cuando la hernia sale un poquito, el disco pulposo sale un poquito, pero no rompe las fibras del anillo fibroso. No logra romperlo. Eso es protruida. Protrusión. Entonces, ¿cuándo es extruida? Extruida es cuando rompe en su totalidad esa seguridad que ella tiene, que le proporciona el anillo fibroso, pues entonces ella sale. Eso es extruida. Es como si sale entonces ya la yema. Exacto. Es cuando sale completa. Entonces, ¿cuándo podemos decir que es migrada? Es migrada cuando ella va o por debajo del ligamento o baja a su porción caudal o cefálica. Se migra hacia abajo o hacia arriba. Y cuando un fragmento de ella se desprende y viaja sola, eso es entonces que es secuestrada. ¿Está bien? Esas son las clasificaciones. Realmente todas son hernias, lo que pasa es que están clasificadas. Que hablan de la secuestrada. Sí, yo he visto secuestrada. No, yo digo los imagenólogos que yo más o menos que me han reportado imágenes, no veo que dicen secuestrada. Porque esa tiene que desprenderse, o sea, es como que si del anillo pulposo se desprendiera una porción, se quitara un pedacito, para que sí me entiendan, y entonces se queda solo y puede viajar, incluso impactarse en el saco tecal. Y Arboleda, cuando menciona estrechez, ¿verdad? Uh-huh. Estrechez del canal medular, uh-huh, que también hacen reporte. A ver, mira. Explícame ahí. Existen forámenes
por donde la raíz va a circular, ¿no? Por donde ella va a proyectarse, a hacer su recorrido. Y esos agujeros de conjunción, como nosotros le llamamos, cuando la hernia sale, el núcleo pulposo sale de su estructura anatómica normal, esto hace que el espacio donde debe estar esta raíz se comprima, se vuelva más pequeño el espacio. Y es donde entonces existe un conflicto del lugar, un conflicto de espacio, donde esta hernia la comprime y entonces la raíz va a proporcionar sintomatología. El canal lumbar suele estrecharse, pero eso se ve también en otras patologías más frecuentes, como por ejemplo en la estenosis del canal lumbar, donde existe deshidratación del disco asociado. También en hernias pueden existir sudiscopatías. Y el canal tiene su recorrido donde va la médula espinal, donde salen las raíces, y por trastornos y cambios, tantos fisiológicos que suelen ser normales en la persona a raíz del tiempo, como este conflicto ahora de espacio, porque esta estructura se fue de su lugar y lo comprime, pues entonces se estrecha, y es lo que le llamamos estenosis del canal. Pero esto se ve muy frecuente en pacientes de mayor edad, por encima de los 55 años. O sea, personas ya con 50 y pico, 60, 70. Exacto, donde hay cambios fisiológicos importantes y se estrecha. Vamos con el tratamiento. Yo sé que ustedes tienen tratamiento farmacológico, ¿verdad? Exacto. De terapia, y el otro que es conservador y el otro es quirúrgico. Exacto. Que ahí es que viene lo difícil para muchos pacientes, que muchas veces tienen el miedo de que le den un tratamiento quirúrgico, porque tienen miedo, porque no todas las cirugías quedan bien el 100%, siempre hay una probabilidad de que haya que reintervenirlo de nuevo. En esa parte ya del tratamiento, ¿cuándo se debe hacer el tratamiento conservador? A ver, sabes que el procedimiento quirúrgico es la última opción para nuestros pacientes, pero hay momentos en que la imagen y la clínica del paciente imperan y usted no debe esperar. Nosotros le ponemos tratamiento médico a aquellos pacientes que son diagnosticados por primera vez, aquellos pacientes que es su primera crisis, y a estos pacientes que vemos que la imagen no es tan imperante como en otros casos y en otros pacientes. Por ejemplo, que no es una extrusión en su totalidad. Nosotros ponemos tratamiento médico, ¿está bien? Le ponemos analgésico, antiinflamatorio. Nosotros ponemos tratamientos para los dolores neuropáticos asociados, como está por ejemplo, la pregabalina, la carbamazepina, que son tratamientos que van a ayudar mucho a la sensación del calambre, de hormigueo. Ponemos vitaminoterapia para ayudar a la buena conducción nerviosa. Y ponemos también tratamientos que nos van a ayudar a revestir ese nervio, ya que la vaina de mielina que lo recubre suele perderse por el tiempo de compresión de la hernia hacia la raíz. Después que hacemos este tratamiento, también lo asociamos con el reposo. ¿Por qué el reposo? Porque el disco se deshidrata más cuando el paciente está trabajando el día completo o en quehaceres, o de pie el día completo. Esto hace que el disco se mantenga bajo presión, se mantenga presionado y pues entonces se deshidrate más. Y le mandamos su reposo, le mandamos sus analgésicos, su antiinflamatorio, y entonces luego de esto, que el paciente esté mejor, que los síntomas hayan aliviado, le mandamos a fisioterapia. Bien. Vamos a una pausa comercial y regresamos con la parte ya de tratamiento y las complicaciones, ¿verdad? Muy bien. De regreso con su programa Médicos en la Radio
Por Palma 90.7 FM de Empresas Radiofónicas. Hoy con la doctora Arboleda, neurocirujana de aquí, de la provincia, y que presta servicio en esta provincia de Barahona. Arboleda, estamos hablando del tratamiento ya con antiinflamatorio, analgésico, para manejar el dolor neuropático, la deshidratación. Esa es la parte del tratamiento farmacológico, ¿verdad? ¿Cuándo entonces vamos a cirugía? Mira. Antes de entrar a cirugía, otra parte del tratamiento que nos ayuda, estuvimos hablando de la fisioterapia. También de la fisioterapia de nado. El nadar es sumamente importante para nosotros fortalecer los músculos paravertebrales y poder ayudar a nuestros pacientes. Vamos con una llamada de los amigos oyentes que tienen inquietudes de preguntar aquí hoy con la doctora Arboleda. Buenos días, Médicos en la Radio. ¿Con quién hablamos? ¿Desde dónde? Buenos días, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Oiga, yo me operé una hernia discal L4, L5 en el 2001. Entonces, de ahí adquirí una neuropatía. Entonces, eso me provocó la falta de sueño. Y de ahí, entonces busqué una ayuda, caí a salud mental, y ellos me indicaron la carbamazepina. Entonces, de ahí la tomo. Yo duermo, pero entonces me provocó una neuropatía y entonces una pequeña desviación al final de la columna. Gracias. Sí, bien. A otra le va a contestar ahora. Ella refiere que estuvo operada hace ya tiempo y que aún presenta una neuropatía. O sea, refiere dolor, refiere calambre al mismo recorrido. Mira, el éxito de la cirugía va a depender no solo del tratamiento quirúrgico ni médico, sino también del tiempo en que se diagnosticó esa patología. Por ejemplo, hay pacientes que van a la consulta y ya llevan 2 y 3 años con este dolor. Eso quiere decir que la raíz tuya estuvo sometida mucho tiempo con esta presión a nivel de esta raíz que es tan sensible y perdió función importante. Se me olvidó debí preguntarle qué tiempo ella estuvo con dolor y con sintomatología antes de que fuera al médico y qué tiempo duró entre esta y ser operada. Porque la recuperación entonces es más lenta, es progresiva en estos casos. Hay que ver también si no es otra raíz la que te está dando la sintomatología, porque no solamente L3, L4, ni L4, L5, es también L5, S1 que están involucradas. Y hay que diferenciar que no sea la primera la que te esté dando estos síntomas, sino que haya otra hernia asociada ahora y que te esté provocando esta sintomatología y tú le estés confundiendo con la cirugía anterior. Porque estas cirugías de columna asociadas a hernias son muy agradecidas. Cuando usted la hace a tiempo, que la diagnostica a tiempo, que el paciente dice, bueno, voy a ir ahora en este momento, no voy a esperar tanto tiempo, pues esto garantiza una buena evolución. Y luego de la cirugía, en 6, 8 horas que el paciente ya despierta de la anestesia, el paciente no va a sentir dolor. Pacientes que yo le digo, y dime, comparado antes de operarte, no, ya, no tengo dolor. Porque esa es una patología muy agradecida cuando uno lo opera a tiempo. Que no se maltrató esa raíz nerviosa. Exactamente, que no se maltrató, que no estuvo tanto tiempo sometida a esa compresión. A veces hay pacientes que se ponen faja, que toman tratamiento y ya cuando no pueden levantar la pierna, que llegan a ese grado de daño, es que van al médico. Algo es, en cuanto al tratamiento, me dijiste que te pusieron carbamazepina, nosotros ponemos pregabalina, que es el tratamiento de última generación para esta patología. La pregabalina suele ser
un inductor también del sueño. Es uno de los tratamientos también, igual que la carbamazepina, que se usa para el tratamiento de epilepsia, porque ayuda a que esos nervios, el potencial sea menos y tú sientas menos conducción, menos y se calme más el calambre, el hormigueo en las piernas. Puede ser que te adaptaste a solo dormir por tomarte este medicamento. Por lo tanto, deberías valorar, el doctor, el tiempo prudente que ya tienes tomándolo y de una manera considerable ir disminuyendo la dosis progresivamente hasta quitarla e incorporar otro tratamiento. Pero me gustaría verte en consulta. Tenemos otra llamada, doctora. Buenos días, Médicos en la Radio. ¿Con quién hablamos? ¿Desde dónde? Buenos días. Leoncio. Sí, aprovechar la presencia de la doctora Arboleda, que es muy importante, porque una gran parte de la población, sobre todo los que pasamos de 50, 60 años, padecemos esta situación de... Sí. Bien. Leoncio, bájale un poquitito al radio que tiene por ahí cerca. Ok, sí. Entonces, José Luis, la cosa es... Yo, por ejemplo, estoy siendo ahora mismo afectado por una hernia. Hay un reggaetón por ahí. Sí, ya lo apagué. Sí, lo apagué porque salió solo eso ahora, José Luis. Bien, entonces, yo mismo, personalmente, estoy siendo afectado por una hernia lumbar, derivación lumbar, y hace más de 6 años, 7 años, las 3 resonancias magnéticas que me he hecho han arrojado que tengo una afección en la vértebra L4, L5. Mire, oiga, doctora, yo me he dado terapia, hasta una aplicación de ozono me hicieron. Y la última que me hizo fue una remoción o un bloqueo de esas vértebras de L4, L5 en Sedimat. Pero ese dolor sigue y analgésico. Y mire, yo ahora mismo estoy sentado aquí y no puedo casi ni pararme, porque cuando me paro tengo que... qué sé yo, tengo dificultades, sobre todo en esa parte, ¿verdad? A ver qué usted nos recomienda a todos, porque la mayoría, muchos ciudadanos dominicanos tienen ese problema de las hernias, ya sean discales o lumbar. Y entonces, yo he tenido analgésicos, cosas de eso, y como le dije, una sesión de ozonoterapia, y lo último que fue en la Sedimat, fue un bloqueo, bloqueo de esas dos o tres vértebras. Pero el doctor me dijo, bueno, eso tiene un resultado o una eficiencia de un 60 a un 80%. Pero con la cosa volvió hace 2 meses de eso y la cosa volvió. Le escucho por la radio, doctora. Gracias y buenos días. Bien, Leoncio. Gracias, Leoncio, por tu pregunta interesante. Primero, explicar que no te bloquearon la vértebra, fue la raíz, ¿está bien? Fue la raíz, y que las hernias están ubicadas entre las vértebras, como habíamos explicado anteriormente, que cuando sale el disco, entonces comprime la raíz correspondiente a ese nivel lumbar. A ver, mira, nosotros primero, como había explicado, nos apropiamos de un tratamiento conservador, porque no nos gustaría de primera instancia proporcionar, en caso de que no lo lleve en ese momento y que sea una urgencia, el tratamiento quirúrgico. Tal vez en el momento que te trataron con ozonoterapia, con tratamientos medicamentosos, es porque en ese momento no cumplía los requisitos para intervenirte quirúrgicamente. Me explico. Para tomar la decisión de que un paciente sea quirúrgico, tiene que jugar la clínica, como tú me lo explicas, un dolor intenso, calambres en las piernas, que dificulta tus actividades diarias, como el dormir, el trabajar, el caminar, el comer, te molesta estar sentado, y que esta clínica, este paciente, juegue con la imagen. Me explico, que la imagen tenga una hernia extruida y que podamos ver y comprobar que imagenológicamente allí hay una compresión importante. Tal vez en ese momento se tomó la sabia decisión de tratarte de manera conservadora porque lo llevaba, lo requería. Ahora dices que volvió. Recuerda que es un tratamiento médico que no es definitivo. La cirugía sí es un tratamiento definitivo.
Ahora bien, hay que ver de nuevo con unos estudios renovados para ver en qué grado está y compararlo con los que te hicieron primero, cuando te trataron conservadoramente, y ahora. Y comprobamos, y comparamos, y examinamos. Si los síntomas han exacerbado, como tú explicas, que no aguanta ya el dolor, y la imagen no comprueba que realmente esto debe ser quirúrgico, pues entonces debería reintervenir o intervenirte quirúrgicamente. Arboleda, las personas que cuando van, que ya tienen un diagnóstico definitivo y el médico le dice, el neurocirujano le dice, bueno, lo que lleve es cirugía, tienen el tabú, para que tú le expliques, tienen el tabú y la creencia de que tienen el temor de quedar inválido y que después de la cirugía. Uh-huh. No sé si te han llegado a la consulta y algunos pacientes te han manifestado eso. Sí, claro. A ver, es la mayor preocupación generalmente en esta zona, que ahora es que estamos palpando un poquito de lo que es neurocirugía. Y las personas siempre creen que, bueno, esta es la columna, si te operas te quedas inválido. Así me van muchísimos pacientes que, gracias a Dios, luego de la cirugía me han dicho, mire doctora, ahora yo sé que eso es mentira. A ver, el cirujano antes, cualquier cirujano, no solamente neurocirugía, antes de llevar a un paciente al quirófano tiene que asegurarse de pasos interesantes que dar, como por ejemplo el examen, las analíticas, las valoraciones por diferentes especialistas, cardiología, neumología, anestesia, ¿verdad? Luego que nos aseguramos de esto, nosotros nos aseguramos también con una buena imagen. Dígase una resonancia magnética de columna lumbosacra que nos va a topografiar, además de que ya lo hicimos en el examen físico, en la imagen. Luego de esto también mandamos a hacer densitometría ósea para ver la calidad del hueso en caso de que el paciente se vaya a artrodesar, o sea, a fijar, a colocar barras y tornillos. Una osteoporosis de los discos vertebrales de la vértebra. Osteopenia. Exacto, de la vértebra. Entonces, nosotros le mandamos estos estudios, mandamos también tomografía de columna lumbar. La tomografía ve calidad de hueso, si hay fractura, si hubo un golpe, una caída, ¿está bien? Y luego que vamos a la cirugía, nosotros también nos apropiamos de neuromonitoreo, que es un apoyo vital importante para nosotros cuando vamos a fijar, porque se registra en una pantalla, en estos estudios neurofisiológicos, por donde yo voy trabajando. Por ejemplo, si toco un lugar y toco un poquito la raíz, se proyecta en la pantalla del neurofisiólogo. Y allí entonces me dicen, está cerca de tal raíz. Pues entonces nosotros nos proyectamos más arriba, más abajo, lateral en dependencia del lugar donde nos digan. También nosotros contamos con un equipo llamado Arco en C, donde nosotros vamos haciendo foticos, como yo le digo a mis pacientes. Vamos haciendo fotos y vamos ubicando el lugar donde estamos. Es lo primero, marcar el lugar. Voy a trabajar en tal sitio, voy a trabajar en el E3, L4. Nosotros marcamos con este equipo y entonces vamos progresivamente trabajando. O sea que es un conjunto de apoyo que nosotros usamos, de herramientas importantes dentro del quirófano, que por supuesto ustedes no lo ven porque están dormidos. Pero nosotros nos apropiamos de todo esto, además de experiencia de otro colega que trabaja con nosotros, de personal instrumentista, de buenos materiales. Nos apropiamos de todo esto para que nosotros al final tengamos un buen trabajo, además de saber identificar la raíz, que se nos hace también más fácil porque nosotros usamos lupa, en otros casos microscopio, que va a proporcionar ubicar esa raíz y nosotros poderla proteger. Ustedes están haciendo cirugía de columna, no todavía, ¿verdad que no? Sí, claro. A ver, nosotros, bueno, aquí en nuestro hospital ya se nos mandó a pedir la bandeja
para columna y para cráneo. ¿Está bien? Para completar algunas cositas ahí que nos faltaba, que son importantes. Primero asegurar esa buena evolución y esa buena cirugía. En la clínica Magnolia nosotros operamos columna, operamos allí y gracias a Dios hemos tenido más de 30 casos entre nosotros los especialistas, el doctor Alcántara, el doctor Peralta, su servidora, y gracias a Dios todo ha marchado muy bien porque nos apropiamos de las herramientas necesarias, más el conocimiento para nosotros proporcionar y garantizar la buena evolución del paciente. Mira, yo tengo una experiencia de ustedes dos, allí en la Magnolia, de un paciente de riesgo laboral, por cierto. Y bueno, fue intervenido en Santo Domingo, pero ustedes terminaron de hacer el trabajo aquí. Exactamente. De un paciente que estaba... es un paciente de un negocio que tuvo un trauma craneoencefálico severo, fue referido a Santo Domingo. Luego aquí ustedes tuvieron que resolverle la parte más importante. La más complicada, ustedes se la resolvieron aquí. Y por ahí está el muchacho, quedó con alguna secuela ya pero eso ya no tiene que ver con la cirugía, eso tiene que ver con el mismo trauma. Exacto. Y por eso yo siempre le digo, aprovecho ya la ocasión que está aquí la doctora Arboleda y estamos hablando aquí de columna lumbar, a los empresarios, a los que tienen a su cargo oficinas tanto gubernamentales, donde hay oficinas que hay sillas como esta, ergonómica, que también Riesgo Laboral le ofrece los servicios a las empresas y a las instituciones que son las que realmente mantienen el seguro de riesgo laboral, porque son los que lo pagan, que nosotros tenemos médicos ocupacionales que se encargan de darle charla y entrenamiento de cómo tomar postura, ¿verdad?, ergonómica para evitar esos trastornos musculoesqueléticos de la columna lumbar, no tanto lumbar, también cervical, dorsal y lumbar, y así también y también de levantamiento de carga. Incluso ya tengo programada una con TV Cable Barahona de ergonomía, y con Chaday y el grupo Chaday, una de ergonomía y también de levantamiento de carga, y eso ayuda a que sus trabajadores no tengan problemas luego de columna lumbar. Excelente. Sí, claro, sabes que la modificación del estilo de vida es sumamente importante en esta patología. Comer sano. Nosotros tenemos que comer sano, hidratarnos bien. La postura, como tú dijiste, corregirla. Algo importante, el peso, manejar el peso. En los pacientes obesos, la columna sobrecarga demasiado. Hay pacientes que van con dolor y no son quirúrgicos, simplemente yo le digo, maneja tu peso. Por el sobrepeso y la obesidad. Y con eso listo, bajan de peso, le quitan tanta carga a la columna, modifican su estilo de vida, van a nadar, hacen algún tipo de ejercicio, comen sano, se hidratan bien y con eso se manejan muy bien, excelentemente bien. Consejo, tenemos consejos para aquellos pacientes que tienen permanentemente dolores a nivel de la cadera o lumbar. A ver, aquí el consejo principal es busque ayuda, porque usted solo no se va a diagnosticar. Vaya a una consulta más cercana, donde usted desee, en cualquier lugar del país, donde usted quiera ir, pero busque ayuda, que se le diagnostique, que se le trate, se le ponga tratamiento, pero además ser cuidadoso, no levantar objetos pesados. Generalmente las mamás sufren mucho esto, las amas de casa, por el lavar, el limpiar, el cargar cubetas, los quehaceres del día a día. El hombre que trabaja levantando objetos pesados, que es muy resistente al dolor y se pone una faja y sigue y sigue. Busque ayuda para que sea diagnosticado, sea tratado y pueda resolver su problema. Eso va en raíz de que si usted tiene ya una semana, 2 o 3 días o semana con un dolor lumbar, y si ese dolor se le irradia, que mucho más rapidez debe ir
a una consulta de neurocirugía. ¿Para qué? Para que un día mañana ya tenga ya la hernia discal y haya que someterlo, esa raíz nerviosa no esté tan afectada y ya se le hace un tratamiento quirúrgico y ya usted no vuelva a sentir más el dolor. Efectivamente, a tiempo hay solución. Sí. Este espacio Médicos en la Radio llegó a ustedes gracias a la clínica número 1 en todo el sur, NAC Clinic. Ven a NAC Clinic y comienza tu año 2025 con una sonrisa perfecta, implantes dentales, blanqueamientos, brackers y todo en odontología. Haz tu cita hoy llamando al 809-524-5858. NAC Clinic, odontología especializada. Y Médicos en la Radio fue presentado a ustedes gracias a la farmacia de Ignalis, al servicio siempre para su salud. Despedimos el programa de hoy gracias a la doctora Arboleda. Antes de pedir, Arboleda, ¿dónde localizar y su número de teléfono por si acaso quieren hacer una cita privada con usted? Yo estoy localizada en la Clínica Magnolia. Estoy lunes y miércoles en horario de la mañana. Y en la Santo Tomás estamos los jueves en la mañana. Me pueden contactar a 829-814-0215. 829-814-0215. Ahí estamos. Ahí está, para localizar a la doctora Arboleda y en su consulta ya sabe dónde están. Clínica Magnolia y Clínica Santo Tomás. Nos despedimos por el día de hoy. Médicos en la Radio, regresamos el próximo lunes, Dios mediante. Que pasen un bonito y lindo fin de semana lluvioso.